Bienvenidos a la sexta semana de nuestra campaña, El rostro del amor. En esta campaña hemos estado preparándonos para vivir este año jubilar de la misericordia, este año que comienza ya en unas semanas. Y hemos estado con la ayuda de la bula, del documento que el Papa escribió, leyendo para ir conociendo más sobre cómo tenemos que vivir este año jubilar y sabiendo también qué es lo que Cristo espera de nosotros en este año jubilar. En esta semana vamos a hablar del tema de la justicia y la misericordia. Hemos hablado ya de los ingredientes de la misericordia, esos elementos de cómo vivir este año jubilar. Hemos hablado de la Biblia y esos rasgos que nos presenta del rostro de la misericordia de Jesús y del Padre. Hemos hablado también de Jesús como rostro de la misericordia y hemos hablado de lo que es un jubileo. Vamos, por tanto, ahora a hablar de la justicia y la misericordia. Quizás en estos números, el número 20 y 21, quizás a veces nos puede parecer que la justicia y la misericordia están en contraposición. Que yo no puedo ser justo y a la vez ser misericordioso. Si fuéramos solo misericordiosos, muchas veces podemos pensar, el mundo estaría lleno de maleantes. ¿Cómo podemos combinar la justicia y la misericordia? El Papa nos recuerda que la justicia, en un sentido legalista, en un sentido estricto, es dar a cada uno lo que se le debe. O también podemos hablar de justicia como el modo como se aplica la ley. Si yo hago una infracción, si yo me salto la ley, en justicia se me va a imponer una multa. Muchas veces hablamos de que Dios es justo, de que Dios es juez, de que Dios nos va a juzgar. Sin embargo, nos dice el Papa, nos hace falta entender que el sentido originario de la justicia es el abandono en la voluntad de Dios, abandono confiado. Jesús pone la misericordia por encima de la ley. Sabíamos que los judíos ponían la ley como el modo de salvarme. Si yo cumplo la ley, me voy a salvar. Sin embargo, Jesús nos dice, no es la ley la que nos va a salvar, sino es el amor y la misericordia. Por lo tanto, por encima de la justicia, por encima de la ley, está el amor y la misericordia. Porque el amor y la misericordia es capaz de llevar a los pecadores al amor de Dios. San Pablo también nos recuerda con su mismo testimonio. Él era un hombre celoso de la ley. Él en todo momento quería que se cumpliera la ley. Y sin embargo, tiene esa experiencia, ese encuentro con Jesús misericordioso. Y así San Pablo se da cuenta de que no es la ley, no es la justicia la que me va a salvar, sino es el amor y la misericordia. La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa ese comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una nueva oportunidad para examinarse, para convertirse, para creer. Si Dios fuera solo justo, si Dios se detuviera solo en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como los hombres que juzgan en los tribunales. Sin embargo, Dios es todopoderoso y por eso es misericordioso.
La justicia por sí misma no basta. Y la experiencia, nos recuerda el Papa, señala y nos recuerda que apelando solamente a la justicia, corremos el riesgo de destruirla. Por eso, Dios va más allá de la justicia con su misericordia y con su perdón. Esto no significa el quitarle valor a la justicia. Esto no significa el no tener una justicia humana. Pero el Papa nos recuerda que por encima de la justicia está la misericordia y el perdón. Recordemos, por ejemplo, el hermoso ejemplo del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, en ese atentado, alguien le quiere quitar la vida. Y el Papa, en sus primeras palabras desde el hospital, dice: perdono al hermano que ha querido asesinarme. El Papa ofrece esa misericordia. Esto no quiere decir que el Papa quiera que esa persona esté en la calle. Esa persona estuvo en la cárcel, por muchos años en la cárcel en Italia, donde el Papa fue a visitarle, como sabemos. Y después, las cárceles italianas, la justicia italiana le perdonó, pero fue llevado a las cárceles en su país. La justicia por sí misma no se basta, nos dice el Papa. Necesitamos el amor y la misericordia, pero que no es contraria a la justicia. Quien se equivoca debe expiar la pena, solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del amor y del perdón. Recordamos hace unas semanas cuando el Papa fue en Filadelfia a visitar un reclusorio a los presos. Y en sus palabras, en ese reclusorio, les recuerda esto. Y nos recuerda a nosotros, a la sociedad. Tenemos la obligación no solamente de imponer la justicia, sino tenemos la obligación de volver a insertar esos hermanos nuestros que han pecado, que han caído en la sociedad. Ese es el fin del reclusorio, de la cárcel. El fin es volver a insertar a esos hermanos con nuestro amor y misericordia, volverlos a insertar en la sociedad, para que vuelvan como hermanos, para que vuelvan llenos de ese amor de Dios y puedan amar después de haber reparado lo que hicieron. Dios no rechaza la justicia, Él la engloba y la supera en algo superior, en el amor, en la misericordia. Solamente cuando hay amor y misericordia, hay verdadera justicia. Solamente cuando yo amo a mi hermano, puedo anotar y puedo hacerle ver las cosas que ha hecho mal. Por lo tanto, la justicia y la misericordia no se contraponen. La misericordia está por encima de la justicia. Y la misericordia debe ser ese camino para poder administrar la verdadera justicia. Vamos ahora como grupo a reflexionar en este tema y a poder ver cómo en nuestra vida del día a día, cómo nosotros podemos dejarnos llevar más de la misericordia y del amor y no sacar en primer lugar lo estricto de la justicia. ¿Cómo podemos en nuestras familias amar más y castigar menos? ¿Cómo podemos en nuestras familias mostrar más el rostro de la misericordia y menos el rostro de la justicia?